Yo pensaba que el mundo era un lugar injusto, porque claro, veía políticos que se robaban dinero, se iban a otros países y se daban la gran vida. Se obsesionan con la idea de hacerme estar por debajo de ellos. Pero el hecho de que eso a ti no te haya pasado no te libra de este problema. A todo el mundo se le permite defenderse y a mí no, pues algo debo de estar haciendo mal. Las personas te han mentido toda tu vida. Seguramente has escuchado como si eres amable, si eres buena persona, si eres una persona que no se aprovecha de los demás, vas a llegar muy lejos, vas a tener una gran familia y todo ese tipo de cosas son mentiras. ¿Qué? Pero la verdad es que si tienes más de 10 años seguramente te has dado cuenta que hay unas cosas un poquito raras, pero no pasa nada, en este video te traigo la solución. Desde que yo era niño aprendí muchas cosas, ya saben, lo típico, el agua moja, la gravedad hace que las cosas caigan hacia abajo y las personas tienden a ser muy crueles. Y no me refiero a crueles en plan de que les gusta hacer bromas o a lo mejor se ponen algunos apodos en forma de insulto, como llamar ballena a una persona que está gorda o llamar tucán a una persona que está en Arizona. En lo personal conocí a muchas personas así, desde que yo iba en la primaria, que era una primaria un poquito oscura, y en esta primaria básicamente se permitían hacer muchas cosas. Eran pues una primaria donde había rejas en las puertas y en las paredes, donde se permitían peleas clandestinas y sobre todo donde se permitía por alguna extraña razón que la gente le aventara cosas a una sola persona y que todo el edificio le aventara cosas a una sola persona. Y desde aquí me di cuenta que tengo una desventaja sobre los demás, y es que tengo una cara de estúpido por alguna extraña razón, porque en esa escuela había personas que eran muy conflictivas y que se peleaban, que insultaban, que molestaban o que hacían muchísimas cosas, y no solamente los alumnos sino que también los maestros, pues resulta que se solían meter con algunos alumnos, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta de que yo algo tenía, por alguna extraña razón las personas tendían a ofenderse conmigo, porque sí, había alumnos que se metían entre ellos, había maestros que también le entraban luego al trapo, pero sobre todo había alumnos que atacaban a maestros y era bastante común ver eso. Sin embargo, hay una frase que me dijeron y que más o menos por ahí de la secundaria es que yo entendía a lo que se referían: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y esto me hizo replantearme muchas cosas, porque efectivamente yo veía como alumnos que se metían con otros alumnos, pero cuando estos alumnos les contestaban, resulta que por alguna extraña razón decían, bueno, aquí dejémoslo en paz, por ya se tratan de llevar mejor, a lo mejor ya tratan de no meterse tanto. Y lo mismo con los maestros, cuando los maestros se defendían o cuando los alumnos se defendían de los mismos maestros, resulta que normalmente este tipo de acciones paraban, porque claro, estas personas se defendían. Sin embargo, por alguna extraña razón, cuando yo lo hacía, cuando yo traté de defenderme, como que eso los enojó o algo pasó, porque pasaba todo lo contrario. En lugar de decir, ok, ya se defendió, ya dejémoslo en paz, curiosamente pasó todo lo contrario. Empezaron a molestarme más, empezaron a ser más insistentes, e incluso llegó un punto donde un maestro hizo esto mismo, ya que yo veía claramente como un maestro, pues al corregir exámenes, evidentemente pues llegaba a equivocarse, y cuando algunas personas, como a lo mejor los inteligentes, pasaban, mostraban que, oye, el maestro está en el error, que es algo completamente normal, pues resulta que el maestro decía, ok, pongamos que sí, y lo corregía, y tan fácil y se acabó. Incluso con las personas que eran incluso un poquito maleducadas e irresponsables, llegaba a pasar esto, y es que a lo mejor el maestro decía, ¿sabes qué? No tengo ganas de discutir, lo corregía y se acabó. Pero cuando iba yo, parecía que el maestro se lo tomaba personal. Oiga, maestro, aquí está mal. No, no está mal, no está mal. Y yo, maestro, pero si se lo corrigió a la otra persona. No, es que es un asunto distinto. Maestro, a ver, por el amor de Dios, o sea, esto, usted se equivocó acá, no pasa nada, pero pues corríjamelo, porque esto está bien. Ay, bueno, ¿sabes qué? Y a ver, todos, como le puse a esta persona mal en el examen, pues ¿saben qué? Voy a hacer que todo el mundo la tenga mal. Y entonces todo el mundo pasaba a odiarme. Por alguna extraña razón, yo le caía mal a maestros. Y miren, el problema per se no era que el maestro no hiciera lo que yo quería. Recuerden que yo tenía serios problemas de autoestima en ese entonces. Había un problema. Lo que a mí me molestaba no era que no me hiciera caso, faltaría más. Yo le tenía miedo a todos. Lo que pasaba aquí y lo que a mí me molestaba es que, oye, si se los corregiste a los demás, a los bien portados, a los que tenían razón y a los que no tenían razón, ¿por qué yo, que sí tengo razón, no me lo vas a corregir, cabrón? Y mira, esto te pudo pasar o no pasar, y es completamente normal. Sin embargo, el hecho de que no te pasara no implica que esto no te vaya a pasar nunca. Y es más, entre más tarde te pase, más peligroso va a ser. Seguramente pienses, oye, este tipo de personas pues no son peligrosas. A lo mejor sí te discuten, a lo mejor sí te molestan, pero no te van a arruinar la vida. Y yo pensaba lo mismo. La mayoría de veces sí suele ser así. Suele que pues simplemente haya una discusión, hay un pleito, hay cualquier otra cosa que es completamente normal. Pero normalmente eso es lo que debería pasar con gente sana. Pero sabemos que en este
mundo no está lleno de gente sana. Ahora, yo evidentemente pensé que la culpa era mía, porque evidentemente, oye, si por alguna extraña razón a todo el mundo se le permite defenderse y a mí no, pues algo debo de estar haciendo mal. Entonces, en este punto de mi vida, porque evidentemente, pues yo con mi falta de autoestima, evidentemente el problema era yo, definitivamente, pues empecé a buscar en YouTube y un día encontré lo siguiente. Alcanzar el poder en términos sociológicos. Muchos han tachado estos libros como manipuladores o inmorales. Fue el libro más demandado en sus cárceles por un tiempo. Lo que vas a ver en este vídeo son las interpretaciones de las leyes aplicándolas a un personaje de un anime. Y miren, puede que me digan inmaduro, puede que me digan que no, pues qué tontería es esta y que evidentemente tengo problemas mentales y puede ser, pero entiendan el punto en el que partía. Yo pensaba que la ética no servía de nada. Yo pensaba que el mundo era completamente injusto y sí lo es, pero de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, yo pensaba que el mundo era un lugar injusto porque claro, veía políticos que se robaban dinero, se iban a otros países y se daban la gran vida. Veía empresarios que estaban en entrevistas, en podcast, en vacaciones, en sus yates, en sus mansiones o en una de sus 20 mansiones, mientras ves a sus empleados sufriendo, trabajando de sol a sol, tardándose en el trayecto 20,000 horas. En definitiva, yo veía cómo necesitaban unas mejores condiciones laborales. Y a mí toda la vida me dijeron, oye, ¿sabes qué? El esfuerzo, la inteligencia y la ética te van a llevar muy lejos, y yo veía que definitivamente no era así. Me estás diciendo que yo, que no tengo tiempo de nada, que yo, que me tardo en el traslado 20,000 horas, o que, pues oye, si llueve tantito ya se inundó, mientras que apenas me alcanza el dinero, me estoy esforzando menos que una persona que está en la cima de la empresa o que está en la cima de la política, que va a millones de entrevistas, que tiene 20 coches, que tiene 20 yates? La verdad se ve que vive la gran vida. Entonces yo pensaba que había algún secreto, una regla universal que simplemente yo no estaba viendo, y curiosamente yo pensaba que esta regla estaba escondida y que era bastante prohibida, que era un secreto que simplemente las élites no querían que nosotros viéramos. Y sí, eso es verdad, porque a ver, como ya lo mencioné, el esfuerzo no importa, porque hay personas que se esfuerzan demasiado, que trabajan en mercados o en tiendas y que simplemente no ganan lo suficiente. Tampoco es cuestión de inteligencia, porque como ya lo he mencionado, definitivamente, a ver, tú dime un genio que sea un empresario súper exitoso. Evidentemente los hay, ¿no? Pero me refiero a un genio como Einstein, como Newton, o sea, una persona que sea súper genio en física, matemáticas, programación o lo que sea, que haya generado su propio negocio y que le vaya extremadamente bien. Y no, ni Steve Jobs ni Mark Zuckerberg cuentan para este ejemplo. Y como ya lo dije, yo estaba en ese punto donde pensaba que la ética no importaba, pero pues definitivamente yo me sentía mal, fui educado de cierta manera y yo no podía simplemente aprovecharme de las personas, porque para empezar yo me sentía mal y después definitivamente yo sentía que me pisoteaban y que por alguna razón las personas que a mí me hacían daño les iba súper bien. Las personas que me molestaban, las personas que se reían de mí, resulta que esas personas, oye, pues tienen trabajos súper padres, oye, pues se van de vacaciones a cada rato, tienen la mejor tecnología, están rodeados de amigos, y eso la verdad es que sí me llegó a molestar bastante. Pero cuando me encontré con este video que ya les mencioné, definitivamente algo cambió en mí. Yo sentía que había encontrado por fin la respuesta. Para los que no lo sepan, he estado haciendo una serie de este libro, Las 48 leyes del poder, así que si quieres conocer todos sus secretos, por favor suscríbete, dale me gusta a este video y dale a la campanita. Y miren, la verdad es que al inicio me hizo mucho sentido. Este libro está escrito de una forma donde parece que te va a llevar a tener éxito, sin embargo que vas a dejar una pila de cuerpos detrás de ti, ganándote el odio de muchas personas y destrozando a otras. Y claro, todo esto me llamó la atención porque, como ya lo dije, yo no era especialmente ni peligroso ni nada, y la gente simplemente quería atacarme. No todos evidentemente, pero los que atacaban definitivamente me iban a atacar. Yo pensé que aquí iba a estar mi solución, pero había un problema, y es que cuando me estaban diciendo este libro, oye, haz esto, haz aquello, yo pensaba, claro, lo voy a hacer y me van a partir mi madre. Puedo intentarlo, pero no creo que me vaya a salir. ¿Por qué? Porque simplemente no, ya sea mi cara o mi actitud, hay algo en mí que hace que las personas crean que pueden pasarme por encima y que les ofenden lo personal. Y cuando llegué a esta ley que es ten cuidado con quien te metes, yo dije, y yo lo leí y me hizo mucho sentido. Claro, evidentemente, pues es algo obvio. ¿Cómo voy a molestar o cómo voy a intentar hacer trampas que dice este libro, otra cosa que dice este libro, con personas que son peligrosas? No voy a ir y me voy a meter con el mentado presidente. Es evidente que tengo que tener cuidado de con quién hago esto, o incluso a quién le puedo llegar a faltar al respeto, porque es obvio que incluso sin siquiera conocer a la otra persona, evidentemente le voy a pedir un favor a una persona que tenga cara de muchos amigos, a una persona que simplemente tenga cara de que me va a pegar si yo le dirijo la palabra. Sin embargo, el hecho de que le hagas daño, trates de engañar, engatusar a las demás personas, que no sean estas personas, que son evidentemente peligrosas, no es el único peligro que te va a llevar en tu camino hacia el éxito. Y esto es importante porque yo no me meto con nadie, yo trato de no
hacerle daño a nadie, yo trato de hacer el Hakuna Matata, vive y deja vivir. Sin embargo, esto no me ha funcionado, como ya lo he mencionado, porque he vivido ya 25 años y a lo largo de mi vida he tenido personas obsesionadas conmigo, obsesionadas con su mentada idea de que yo tengo que estar por debajo de ellos, o si no, no les parece y van a hacer todo, pero no solamente no les parece, y bueno, pues no me parece, pero allá él, no, se obsesionan con la idea de hacerme estar por debajo de ellos. Pero el hecho de que eso a ti no te haya pasado no te libra de este problema, porque si estás en este canal doy por hecho que quieres conocer a tu mejor versión, llevar a tu mejor versión afuera, ser exitoso, tener a lo mejor una empresa, a lo mejor tener muchos amigos, y eso está perfecto y está muy bien. Pero si haces esto, vas a estar en más peligro de estas personas. Hace tiempo yo tenía un grupo de amigos con el que terminé extremadamente mal por esta misma razón. Yo tenía un grupo de amigos que ya tiene mucho tiempo, y definitivamente pues me llevaba bien con ellos, éramos muy amigos y éramos casi inseparables. Sin embargo, un día, pues hablando con otras personas de mi salón, porque este grupo de amigos no estaba en el mismo salón, cuando yo estaba hablando con otras personas, pues me invitaron a comer con ellos, y yo acepté porque pues claro que iba a pasar. Resulta que me llevé muy bien con estas personas, pero hubo un problema con mi grupo de amigos anterior, y es que mi grupo de amigos anterior no quiso aceptarlo, y le pareció extremadamente mal. ¿Cómo me atrevo yo a irme con otras personas? Cuando cabe aclarar, yo no había abandonado a mi grupo anterior, pero claro, entre más me juntaba yo con el grupo A, el grupo B más ofendido se sentía, haciendo que hablaran pestes de mí, que si traidor, que si me aproveché de los otros, que si era mala persona, y eso claro hizo que yo hablara más con el grupo A. Y luego empezaron a decir más cosas más graves. Sin embargo, de eso voy a hablar en otro video. Pero aquí lo importante es que tienes que tener mucho cuidado, porque el hecho de que tú no hagas daño no implica que los demás no se tomen lo que tú haces como un daño personal. Y aquí es cuando volví a leer el libro para hacer esta serie y entendí perfectamente a qué se refería el libro. Hay que cuidarse de estas personas, pero claro, ¿de qué personas? Porque evidentemente no vas a ir a meterte con el presidente, pero incluso con una persona que tú consideres que está por debajo de ti, o que nunca te va a hacer daño, o que no tiene razón para hacerte daño porque no le has hecho nada, puede ser una persona que se enfoque en arruinarte tu vida y va a ser de eso su misión personal de vida. ¿Qué clase de personas? Personas con mucho ego e inseguras. No importa la cara, no importa la posición social que tengan, las personas inseguras y con mucho ego están en todos lados, en todos los niveles económicos, en todos los grupos de amigos. Este tipo de personas definitivamente te van a arruinar si no tienes cuidado. Y aquí es donde entendí que evidentemente a mí me iba así por esto mismo, porque estas personas se ofendían demasiado porque pensaban que yo nunca me iba a revelar. A lo mejor de los demás pensaban que algún día se iba a revelar, pero como de mí no lo pensaban, lo tomaron como una ofensa personal, un ataque hacia su ego, el hecho de que yo, que a lo mejor tengo cara de niño, a lo mejor tengo cara de estúpido, pero que yo me ponga en contra de ellos, eso les ofendía más que cualquier otra cosa. Y seguramente pensarás, bueno, no hago nada, no le hago nada a estas personas, ya que entendí, pues no les voy a hacer ningún tipo de daño, pero no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo no habría problemas. Como lo dije, vas a estar en un camino de éxito. A lo mejor quieres hacer tu propia empresa, a lo mejor tienes mucha gente que está alrededor de ti, a lo mejor incluso te quieres comprar un nuevo coche, una nueva casa, y esto va a generar muchas envidias y un ataque hacia el ego de los demás. Dejarás de estar siempre disponible, estarás más tiempo ocupado. A lo mejor en una borrachera dijiste con un amigo, oye, hay que hacer una empresa, pero para ti fue broma, pero para esa otra persona va a ser en serio. Y si esa persona tiene un ego y es inseguro, mucho cuidado, porque si tú haces tu empresa solo, se lo va a tomar como un ataque personal. Es por eso que con estas personas no hay más que alejarse y tratar de que estas personas no lo noten. No tienes ni siquiera que alejarte al 100%, a lo mejor sí de vez en cuando verlo, pero trata de no ser importante para estas personas, porque te puedes meter en muchos problemas.